Bueno, vamos a ver entonces el concepto de la demanda individual en forma gráfica para cuando pasemos al análisis matemático podamos entenderlo de una manera mucho más fácil, ¿sí? Para ello, vamos a suponer una serie de variaciones en aquellas variables que afectan a la demanda. La demanda, ustedes saben, está afectada por el precio del bien en cuestión, por el precio de los bienes relacionados, por las variaciones en el nivel de ingreso del consumidor y por muchas otras variables. Por ejemplo, hay productos que están sujetos a temporalidades, ¿sí? Y eso hace también que varíe la demanda. No vamos a ver todas las variables que afectan a la demanda, vamos a ver las más relevantes. Pero, por ejemplo, ahorita estamos en vísperas de Halloween y en vísperas de Navidad y fin de año y ojalá ya sin pandemia. Entonces eso va a provocar un incremento muy fuerte en los insumos que hacen o que forman parte de estas atracciones, de estas festividades, perdón, ¿sí? Y vamos a ver variaciones en sus precios, ¿sí? ¿Por qué? Por la temporalidad. Igual en Semana Santa hay algunos bienes que pues son sujetos a una mayor demanda. El 14 de febrero también, el Día del Amor y la Amistad, también es una temporalidad muy atractiva para el consumo de ciertos bienes. Y así, Todos Santos, ¿sí? Semana Santa. Entonces tenemos una serie de temporalidades y de eventos relacionados con esas temporalidades que modifican de alguna manera la conducta de los consumidores. Ujú. Entonces, miren ustedes, vamos a, vamos a ver algunas variaciones en el ingreso para efecto de entender eh, el comportamiento. En este primer caso, ¿sí? Tenemos algo muy simple. Tenemos un bien, ¿sí? Que aquí dice que es un bien normal, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso de bien normal? Bueno, pues vamos a revisarlo, vamos a estudiarlo a efecto de comprenderlo muy bien. Uh-huh. ¿Qué son los bienes? ¿Qué son los bienes normales? ¿Sale? Aquí tengo una grafiquita en la que vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Miren, tengo, por ejemplo, tengo dos bienes X y Y, ¿sí? Eh, Voy a suponer, en este caso, que el P de X constante, no se mueve, ¿sí? El P de Y constante también. Y voy a asumir que el ingreso M sube, ¿sí? Entonces voy a mantener constantes los precios de los bienes y vamos a ver qué ocurre cuando el ingreso sube. Entonces partimos de un punto como el punto A en la gráfica, como este punto, ¿sí? Aquí está el consumidor, ¿sí? Al no variar los precios, la pendiente de la línea de presupuesto se mantiene constante. ¿Se acuerdan que la pendiente de esta recta es la relación de precios? Entonces, si los precios no cambian, entonces M se mantiene constante, ¿sí? A esta le voy a llamar M1, a esta le voy a llamar M2 y a esta le voy a llamar M3. Entonces, miren, si el ingreso aumenta, ¿sí? Por ejemplo, de M1 a M2, tal como lo marca aquí la flecha, si el ingreso aumenta, el espacio de elección del consumidor se amplía. Esto es, jóvenes, todas las canastas de bienes que están entre A y B, que antes no eran factibles para el consumidor, no estaban en su espacio de elección, ahora ya lo están. Entonces, el poder adquisitivo del consumidor, el ingreso real del consumidor se incrementó merced a un incremento en el ingreso. Ujú. Entonces, este incremento en el ingreso hace que el consumidor tenga un mayor poder adquisitivo, ¿de acuerdo?
Si vuelve a subir el ingreso del consumidor y los precios siguen manteniéndose constantes, entonces se vuelve a ampliar el espacio de elección del consumidor, el espacio factible de elección. El consumidor está feliz de la vida, jóvenes, porque le están incrementando el ingreso y los precios no están variando. Eso me da entonces A, B y C como la trayectoria del comportamiento óptimo. Si ustedes observan, A, B y C son puntos óptimos, dado que ahí se cumplen las condiciones de tangencia, ¿sí? Entonces, A, B y C son puntos óptimos, ¿sí? Y si yo grafico estos puntos, porque me marcan una trayectoria, si los grafico, entonces obtengo lo que se conoce como la curva de ingreso-consumo, ¿sí? En algunos libros de texto jóvenes le llaman renta, la curva de renta-consumo. Es lo mismo en microeconomía, ingresos y rentas se usan como si fueran sinónimos, ¿sí? Entonces, vean ustedes, la cantidad de X1 aumenta, ¿sí? Aquí lo pueden ver, aumenta conforme va aumentando el ingreso. Entonces, a mayor ingreso, mayor cantidad consumida. Nótense también que Y, el bien Y también aumenta conforme va aumentando el ingreso, ¿sí? Es que X y Y son bienes normales, ¿sale? ¿Y qué es un bien normal en términos ya un poco más algebraicos? Bueno, quiere decir que la derivada de X cuando aumenta M es positiva. Esto, jóvenes, es el efecto ingreso. Esto es lo que me tipifica que los bienes son normales, ¿sí? A mayor ingreso, mayor cantidad consumida de X. Eso me indica esta expresión, ¿sí? Y Y también, perdón, aquí era la demanda de Y, la variación de Y con respecto a M, también es positiva. Entonces Y también es un bien normal, ¿sí? Entonces, si el ingreso varía, los bienes, si tienen esta respuesta, tal como lo muestra la gráfica y como lo muestran las ecuaciones, las derivadas parciales, el bien es normal, ¿sí? Un incremento del precio, ¿sí? Perdón, del ingreso, provoca que que la demanda de ese bien aumente. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe, Excelente. está claro. Muy bien. Sin embargo, no todos los bienes reaccionan así. Hay bienes que muestran un comportamiento diferente, ¿sí? Hay bienes, jóvenes, que a mayor ingreso, menor cantidad consumida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pueden ver, tengo las líneas de presupuesto, el ingreso del consumidor aumenta, ¿sí? Aumenta 2 veces, el P de X y el P de Y permanecen constantes, solo aumenta M. Sin embargo, noten esto, la cantidad consumida de X disminuye. A mayor ingreso, disminuye, ¿sí? Y justamente lo inverso también aplica. Si el ingreso disminuyera, la cantidad consumida aumentaba, ¿sí? Y no tiene este comportamiento. Ven que Y, la cantidad consumida, aumenta conforme varía el ingreso, ¿sí? Y lo pueden percibir, ¿sí? Entonces, Y se comporta como un bien normal, pero X no. X no se comporta como un bien normal. Lo que estamos viendo aquí es que eh, la derivada de X con respecto a M, ¿sí? Es negativa, ¿sí? O sea que si M aumenta, X disminuye. Y viceversa, si M disminuye, X aumenta. Este es el caso típico, jóvenes, de los bienes inferiores. Bienes inferiores. Son aquellos bienes cuya relación con el ingreso
es negativa. Y vean la curva de ingreso-consumo. Aquí la pueden checar. Ustedes veanla aquí. Vean que la curva de ingreso-consumo tiene pendiente negativa. ¿Sí? Y tiene pendiente negativa por esto que tenemos acá, jóvenes. Por esto, justamente. ¿Sí? Porque hay una relación inversa entre el ingreso y la cantidad consumida. Bueno, estos bienes inferiores son muy importantes y muy comunes en la economía, jóvenes. ¿Cuáles son los bienes que a un mayor ingreso disminuye la cantidad consumida? Bueno, pues por ejemplo la sal. Ni modo es que un consumidor vaya a consumir más sal en la medida en que tenga más dinero. ¿Verdad que no? No va a consumir más, por el contrario, va a consumir menos. El azúcar. El azúcar, imagínense qué bonita cosa que a mayor ingreso el consumidor consumiera más azúcar. Sería terrible eso, ¿verdad? Sería espantoso. Igual otros bienes, por ejemplo, la tortilla. La tortilla se comporta como un bien inferior. El bolillo, los cortes de carne populares, también son bienes inferiores, ¿sí? Todos esos bienes son bienes inferiores, ¿sale? Entonces la curva de ingreso-consumo para estos bienes tiene pendiente negativa. Muy bien. Este instrumento se llama curva de Engel. La curva de Engel, aquí la tengo graficada, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, esta trayectoria de A, B, C, tengo una curva de ingreso-consumo con pendiente positiva, mis bienes X1 y X2 son bienes normales, ¿sí? Lo pueden ver aquí en estas ecuaciones, ¿sí? X1 y X2 son bienes normales. Si describo, por ejemplo, en esta gráfica, si en una gráfica pongo a X1 solamente, o sea, conservo este eje, el eje de las X1, el eje de X, perdón, y lo tengo aquí, pero en el eje de las ordenadas, en lugar de poner Y2, como está acá arriba en la gráfica, pongo M, ¿sí? Pongo M. Y fíjense ustedes, cuando el ingreso era bajo, el consumidor consumía en A, aquí. Subió el ingreso tantito, ¿sí? Y ahora el consumidor consume en B, ¿sí? Vean que el consumo va aumentando. Vuelve a subir el ingreso y el consumidor vuelve a incrementar su consumo. Entonces, si uno de estos puntos me describe una trayectoria que se llama curva de Engel, ¿sí? Y esta curva de Engel, pues, ¿qué es lo que hace? Bueno, esta curva de Engel me describe justamente las variaciones en la cantidad consumida del bien X cuando varía el ingreso del consumidor y todo lo demás permanece constante, ¿sí? Eso es importante, jóvenes, que todo lo demás permanece constante. No tengo la definición aquí, pero en sus notas, que creo que ayer ya se las compartí, no me acuerdo, pero creo que ya, ahí vienen las definiciones técnicas precisas. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Entonces, esta curva de Engel me describe las variaciones en la cantidad consumida del bien X o de cualquier bien ante variaciones en su ingreso, pero permaneciendo todo lo demás constante. ¿Y a qué me refiero con todo lo demás? Pues al propio precio de X, al propio precio de Y y todas las temporalidades de las que les hablaba, ¿sale? Eso no se mueve. Es la condición ceteris paribus que usamos tanto en economía. ¿Cómo es la curva de Engel para un bien inferior? Bueno, fíjense aquí, fíjense en esto. Este es A, este era A, de acuerdo con la gráfica anterior. Este es B y este sería C. Como ven, la curva de ingreso-consumo tiene pendiente negativa. Por esta razón que tenemos aquí. Esta es la razón de que la curva de Engel tenga pendiente negativa. De que la curva de ingreso-consumo tenga pendiente negativa. Si grafico la curva de Engel para X, que es el bien inferior, vean ustedes que a mayor ingreso, la cantidad consumida disminuye, ¿sí? Vuelve a subir el ingreso y vuelve a disminuir la cantidad consumida.
Entonces, la curva de Engel también tiene pendiente negativa, ¿sí? De aquí yo puedo sacar una conclusión, jóvenes. Fíjense bien. Si la curva de ingreso-consumo tiene pendiente positiva, la curva de Engel también tiene pendiente positiva, ¿sí? Y si la curva de ingreso-consumo tiene pendiente negativa, la curva de Engel también tiene pendiente negativa. Entonces, para los bienes normales, la curva de ingreso-consumo tendrá pendiente positiva. Y para los bienes inferiores, la curva de ingreso-consumo y su correspondiente curva de Engel tendrán pendientes negativas. ¿Cómo la ven? Nada más de ver estas dos gráficas ya saco esas conclusiones. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Seguimos. Entonces aquí tengo un resumen. Aquí tengo un resumen de la curva de Engel. Fíjense bien, de aquí a aquí, de aquí hasta este punto, hasta aquí, la curva de Engel tiene pendiente positiva, lo que quiere decir que de aquí a aquí Engel es un bien normal, ¿sí? Pero después de aquí, de este punto, ¿sí? Si el ingreso sigue subiendo después de 20, que es más o menos la cantidad, entonces el que era un bien normal se puede convertir en un bien inferior, ¿sí? Este. Uh-huh. ¿Puede un bien normal, jóvenes, convertirse en un bien inferior? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto que se puede convertir en un bien inferior. ¿Y puede un bien inferior convertirse en un bien normal? Pues también, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, un bien normal, ¿sí? Que se convierte en un bien inferior. Supongan un consumidor que no tiene, que no tiene dinero, pero que se saca la lotería. Se saca, por ejemplo, 2 millones de pesos. Este consumidor no iba, por ejemplo, a Veracruz Puerto, ¿sí? El visitar Veracruz Puerto, pues era prácticamente quedaba fuera de sus posibilidades. Pero ahora que ya tiene dinero, ya puede ir más seguido a Veracruz Puerto. Entonces, a mayor ingreso que él reciba, sus visitas al puerto de Veracruz se vuelven más recurrentes. ¿Por qué? Porque la playa de Veracruz, todas sus amenidades de la ciudad y puerto de Veracruz, pues ahora le resultan atractivas. Está consumiendo más de esos bienes que antes no consumía. El producto, jóvenes, es un bien normal. Pero ¿qué ocurre si este consumidor se vuelve multimillonario? Se gana, por ejemplo, 1,000,000,000 de pesos. ¡Wow! Si tiene esa cantidad de dinero, pues se va a dar cuenta que Veracruz no es tan atractivo como él pensaba. Y entonces va a cambiar su canasta de consumo. Se va a ir a otras playas, pero en otros países. Va a demandar servicios de otros países, de otras nacionalidades. Entonces, empieza a disminuir sus visitas a la playa de Veracruz, como ven. Entonces, el que era un bien normal se convirtió en un bien inferior. Uh-huh. ¿Sale? Consume cada vez menos y menos y menos. Uh-huh. Muy bien, jóvenes. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, esta curva de Engel me representa ambas situaciones. El tramo de pendiente positiva, que es para bienes normales, y el tramo de pendiente negativa, que es para bienes inferiores. Uh-huh. Bueno, ahí está. Ahí se puede ver. Uh-huh. Bueno, con eso en mente, ¿sí? Aquí varía el ingreso, ¿eh? Aquí varía el ingreso. Ahora vamos a variar los precios, ¿sí? Ahora el mensaje va a ser el siguiente, fíjense. P1 varía. Esto es, puede subir o puede bajar. P2 constante y M constante. Entonces ahora voy a asumir que el precio del bien en cuestión varía. Puede que suba, puede que baje, ¿sí? Vamos a ver lo que ocurre con esta, nueva situación, ¿sí? Entonces, voy a variar los precios, ¿sí? Ahí está la cartera para ver si tenemos dinero para pagar los bienes, ¿sí?
y vamos a ver qué ocurre. ¿Sale? Bueno, vamos a ver qué tiene esto. Ahí está, miren. Tengo 3 rectas de presupuesto. Tengo sus respectivas curvas de indiferencia. Miren, A, cuando el consumidor tenía este presupuesto marcado por M1, M1 es poquito, es raquítico, ¿sí? Cuando el consumidor tenía M1, consumía en A. Esto es, consumía 4 unidades de alimento y 6 unidades de vestido. Muy bien. Pero ocurre que el precio de los alimentos baja. El precio de vestido no se mueve y M tampoco se mueve. Entonces, por el hecho de que baje el precio de alimentos, la línea de presupuesto se traslada hacia acá, ¿sí? Y da lugar a M2. Entonces, ahora el consumidor se ubica en B. Como ven, consume más de B. Como el precio del vestido no se modificó, pero el precio del alimento sí bajó, entonces el precio del vestido es más caro en relación con el precio del alimento. Esto hace que el vestido empiece a ser sustituido. Vuelve a bajar el precio del alimento y al volver a bajar desplaza la curva de presupuesto hasta acá. Esto da lugar a M3. M3 es ahora la nueva línea de presupuesto. Pero como M3 es un bien normal, entonces miren, el consumidor ahora consume aquí. Nótese, jóvenes, que el consumidor, en la medida en que P va bajando, el precio del alimento va bajando, él va consumiendo cada vez más de este bien. Si unimos estos puntos, ¿sí? Me genera una curva, ¿sí? Si unimos estos puntos jóvenes, esto me genera una curva con estas características, miren ustedes, más o menos aquí así. Ahí, no me salió muy bien. A esta curva le vamos a llamar curva de precio-consumo. Curva de precio-consumo. ¿Y qué me representa esta curva de precio-consumo? Pues me representa las diferentes variaciones en la cantidad consumida del alimento, en este caso, ante variaciones en su precio, ¿sí? Manteniendo todo lo demás constante. Entonces, esta curva de precio-consumo es una trayectoria. Me describe las diferentes combinaciones de bienes, ¿sí? Las diferentes combinaciones óptimas de bienes que se pueden dar cuando varía el precio de un bien y todo lo demás permanece constante. Esta definición ya más técnica, jóvenes, también viene en las notas. Entonces, ahí está. Miren ustedes, esta es mi curva de precio-consumo, ¿sí? Aquí la tengo. ¿Y qué representa? Bueno, representa o describe las combinaciones de alimento y vestido, de acuerdo a la gráfica, ¿sí? Maximizadoras de la utilidad correspondientes a todos y cada uno de los precios posibles de los alimentos, ¿sí? O sea, esta curva, esta trayectoria me describe puntos óptimos, jóvenes, a medida que el precio del alimento varía y todo lo demás permanece constante. Esta curva de precio-consumo, jóvenes, es muy importante en economía. La vamos a utilizar porque nos va a dar lugar, es el antecedente teórico inmediato de un superconcepto que ustedes seguramente ya conocen. ¿Sí? Ahí está. Fíjense bien. Arriba, en la gráfica de arriba, tengo dos bienes, X1 y X2. Ahí están. ¿Sí? Aquí voy a asumir
que el P1 sube, el P2 constante y M constante. ¿Sí? Entonces esta sería M1, esta sería M2 y esta sería M3. Miren ustedes, el punto de partida es B. No sé por qué no es A, pero bueno, aquí le puse B. B es el punto de partida. Sube el precio de X1 y la línea de presupuesto se desplaza hacia atrás. Mire. Ahora el espacio del consumidor se reduce en la magnitud de este triángulo que tenemos aquí. Ok, se reduce, pero miren lo que ocurre, ¿sí? Ahora la condición de optimalidad ocurre en el punto C. Ahora en C es donde ocurre la condición de tangencia, ¿sí? El consumidor se empobreció, pues por supuesto. Ahora está en esta curva de indiferencia, que es menor que I1. Pero si por mala suerte, jóvenes, el precio del bien X1 vuelve a subir, ¡újule! No, pues eso está matando a nuestro consumidor. La recta de presupuesto se vuelve a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Ahí está. Se vuelve a desplazar hacia la izquierda y el consumidor se vuelve a empobrecer todavía más, ¿sí? Entonces alcanza un nivel de utilidad todavía inferior, ¿sí? Si yo grafico la trayectoria de X1, ¿sí? Que es el bien cuyo precio varió. Si yo grafico X1, aquí lo tengo, miren. Este eje es el mismo que este, ¿sí? Entonces uso el mismo eje del bien X1, lo pongo aquí. Pero acá, en lugar de poner X2, voy a usar precios. Los precios del bien X1, que fue el que se modificó. Aquí le puedo poner el PD1, ¿sí? Y miren ustedes, cuando el consumidor consumía en B, era porque el precio era bajo. Entonces voy a usar este P0 para el precio bajo, ¿sí? Y eso me genera el punto E. Yo prolongo X1 consumida hasta acá, ¿sí? Y asumo que el precio era bajo y encuentro este equilibrio o este punto de equilibrio sobre la curva. Sin embargo, el P de X subió de P0 a P1 y eso mueve la cantidad consumida del consumidor. Él disminuye la cantidad consumida porque X1 es un bien normal y a mayor precio, menor cantidad consumida. Ahí está. Entonces ahora se ubica en F. ¿Sí? Vuelve a subir el precio. Aquí lo tenemos así, descrito de esta manera. Vuelve a subir el precio. Y vuelve a disminuir la cantidad consumida. Entonces esta curva que tenemos aquí me describe una trayectoria en cual las variaciones en X ante las variaciones en P1 son menores que 0. Ahí está. ¿Sí? Y esa, jóvenes, huele a ley de la demanda. ¿Sí? Huele a ley de la demanda. ¿Y cómo no? Si justamente esta línea azul que tenemos aquí es una curva de demanda. Vean, en el eje de las ordenadas tengo el precio y en el eje de las abscisas tengo la cantidad demandada por el consumidor. Entonces, esta es una función de demanda. Por eso huele a función de demanda, porque es una función de demanda. ¿De acuerdo? Entonces, el antecedente teórico inmediato de la curva de demanda, pues es la curva de precio-consumo. De ahí sale. La curva de precio-consumo, jóvenes, es generadora de funciones de demanda. ¿Qué les parece? Entonces ahí está lo que yo necesitaba. Ya tengo el concepto teórico fundamental del consumidor jóvenes, que es su función de demanda. Y ya vi de dónde viene. Viene de la curva de precio-consumo. Muy bien. Ahora bien, esta grafiquita es muy
Es muy interesante porque miren ustedes, el P1 y el P2 constantes. Pero M varía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, con X1. ¿Qué pasa con X1 si el P1, P2 constantes y M sube? Bueno, pues no pasa nada, nada que no podamos explicar. Aquí está el punto. Están invertidos, ¿eh? Aquí debería ser el B, debería ser aquí. Entonces le voy a poner aquí el B, C, y este debería ser el D. Miren ustedes, estamos originalmente aquí. Aquí está el equilibrio del consumidor. Sube el ingreso, sube M, y entonces el consumidor incrementa su poder de compra. Ahora se mueve, esta sería M2 y esta sería M3 y esta obviamente es M1. A la hora en que M aumenta, jóvenes, el consumidor pasa de M1 a M2, entonces alcanza una curva de indiferencia más alejada del origen y C es un punto óptimo, ¿sí? Sin embargo, vuelve a subir M y vean lo que ocurre con X1. Aumenta la cantidad consumida, ¿sí? Entonces, de estos dos bienes, X1 y X2, si los precios se mantienen constantes y M aumenta, entonces aumenta la cantidad consumida de ambos bienes. ¿Por qué? Pues porque ambos son bienes normales, ¿no? Por eso aumenta. Pero voy a graficar aquí abajo la trayectoria. Aquí voy a graficar la trayectoria de X1. Aquí está. Ante variaciones en M. El P1 lo tengo constante. El P1 no se mueve, es constante. Y miren lo que ocurre, ¿sí? Cuando los precios permanecen constantes y M sube, lo que tenemos son desplazamientos paralelos en la curva de demanda. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la variación en la cantidad consumida de X1 ante variaciones en M es positiva. Esa es justamente la característica de los bienes normales. ¿Qué les parece? ¿Claro? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, ahí hay un texto que ya no se va a ver bien porque ya rayé ahí todo eso. Bueno. ¿Qué ocurre si el precio de un sustituto varía? Por ejemplo, si el precio de un bien sustituto, jóvenes, sube, ¿qué pasa con el otro bien? ¿Qué pasa con su cantidad consumida? Aumenta, ¿no? Porque el precio del sustituto subió. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con ese bien si el precio de su sustituto baja? Bueno, pues lo que pasa es que si el precio del sustituto baja, entonces la cantidad consumida de este bien disminuye. Así de simple, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, miren, X2, aquí en esta gráfica, X2 es sustituto de X1. Aquí está. Este X2 es sustituto de X1. El P1 se mantiene constante, pero el P2 va a subir, ¿sí? El P2 va a subir. Entonces, originalmente los consumidores están acá, en A, pero el precio del bien X2 va a subir, lo que hace que la línea de presupuesto se desplace hacia acá. Entonces, el espacio presupuestal del consumidor disminuye. Miren ustedes en todo esto. Este triángulo representa o describe la cantidad, la pérdida de poder adquisitivo del consumidor, jóvenes, ¿sí? De acuerdo. Pero ¿qué pasa con X1 cuando subió el precio del bien sustituto? Bueno, pues lo que pasa es lo siguiente, miren ustedes. Aquí mi gráfica está, no está bien trazada. Déjenme la corrijo de una vez antes de que... no puedo, ¿sí? No puedo,
Sí, no, sí, sí se pudo. Voy a moverla para atrás tantito. Ahí. Ujú. Ahí está. Ujú. Ahora sí. Entonces, miren ustedes. Este punto aquí, ojo, P1 no cambió, por eso se mantiene constante. Entonces, P1 constante, porque P1 no cambió. Pero estoy viendo qué pasa con la cantidad demandada del bien X1 cuando el precio de su sustituto subió. ¿Sí? Entonces, miren lo que ocurre con la demanda de X1 cuando su sustituto sube. Miren lo que ocurre. Se incrementa. ¿Ya vieron? Ujú. Entonces, esto es elasticidad cruzada, esto lo vamos a ver, pero quería yo que vieran este desplazamiento en la curva de demanda, merced a que el precio de un bien sustituto de X1 subió. Entonces incrementa la cantidad consumida de X1. ¿Por qué? Porque el sustituto es más caro, subió el precio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora, en esta grafiquita tengo, jóvenes, la variación en un complementario. ¿Sí? ¿Qué pasa si la cantidad, si el precio de un bien complementario sube? ¿Qué pasa con la cantidad consumida de X1 si X2, que es su complementario, sube de precio? Bueno, pues yo creo que lo que pasa es que la cantidad consumida de X1 disminuye. Eso es lo que yo creo, ¿sí? Y si el precio del complementario baja y el precio del bien original no se modifica, si el precio del complementario baja, jóvenes, la cantidad consumida del bien X1 debe de aumentar. Eso es lo que estoy imaginándome. Vamos a ver si esto es cierto, ¿sí? Entonces, miren, en esta grafiquita, X2 es complementario de X1, ¿sí? Bueno, nuevamente me dice que el P2 baja, que el P2 sube. El precio de X2 sube, jóvenes. Esto hace que la línea de presupuesto se desplace hasta acá. Esta sería M1 y esta sería M2. Ujú. Ahora el poder de compra del consumidor disminuyó. ¿Sí? Bueno, voy a graficar en esta gráfica de abajo tengo X1, que es lo que quiero ver cómo reacciona ante variaciones en el precio de su complementario. P1 no se tocó, P1 no varió, entonces P1 se mantuvo constante, ¿sí? El que varió fue el P2. Entonces este es el punto original. Sube el precio del complementario y miren lo que ocurre con X1. Disminuye, ¿sí? Entonces la cantidad demandada, la cantidad consumida de X1 también disminuye. Esto es lo que ocurre, jóvenes, con un bien cuando varía su complementario. La curva de demanda se mueve hacia atrás. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, jóvenes, que ustedes lo tengan bien macheteadito, bien revisado, para que puedan explicar estos comportamientos. Vamos a ver qué más hay. Ah, bueno, pues ya tengo la curva de demanda individual y ya vimos cómo reacciona ante variaciones en el ingreso, ante variaciones en el precio del bien en cuestión y ante variaciones en los precios de los bienes relacionados, cuando son sustitutos y cuando son complementarios. Ya tengo la teoría que necesitaba, ya tengo las principales características de esta función de demanda. Ya estoy listo, jóvenes, para hacer análisis económico. Uh-huh. La curva de demanda de mercado, bueno, pues la curva de demanda de mercado, esta es la curva de demanda individual, ¿eh? Esta es para un bien en cuestión. Pero ¿cómo pasamos de la curva de demanda individual a la curva de demanda de mercado? Bueno, pues la curva de demanda de mercado es la suma horizontal, ¿sí? De las curvas de demanda individuales, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es la curva, la demanda de granos básicos en Jalapa, ¿sí?
en Jalapa, Veracruz. Bueno, pues la demanda de granos básicos en Jalapa es la suma de la demanda de todos los consumidores individuales, ¿sí? Está un poco difícil calcularla si le preguntamos a cada consumidor en lo individual cuánto consume de granos básicos. Pero si vamos a los proveedores, a los almacenes, ahí donde ellos compran, ahí es más factible que podamos estimar la curva de demanda del mercado, ¿sí? Pero la curva de demanda del mercado, jóvenes, es la suma horizontal de las demandas individuales. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tengo el precio en la columna, en la primera columna tengo los precios. En la segunda columna tengo las cantidades compradas por el individuo A. En la tercera columna las cantidades compradas por el individuo C. Y en la tercera columna las cantidades compradas por el individuo C ante estos diferentes precios. Disculpa, profe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Es que no terminé de copiar. A ver, ¿ahí? Sí. ¿Ahí está? Ah, pues ahí te decía yo que la curva de demanda de mercado es la suma horizontal de todas las demandas individuales, ¿sí? Eso es. Aquí lo dice de otra manera, dice, es la curva que relaciona las cantidades que comprarán todos los consumidores de un bien con respecto a un precio en el mercado. Pero es exactamente lo mismo. Me dices cuando concluyes. Ya, profe, ya puede cambiar. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Sí? Entonces, en este cuadrito, vean que tenemos tres compradores, tres consumidores, y que van a comprar de acuerdo a los precios que están en la primera columna. Entonces, si yo lo sumo, por ejemplo, 6 más 10 más 16 me da 32. Entonces, así obtengo el 32 de la última columna. Si sumamos las compras de cuando el precio es de 2, pues obtengo 25. Y cuando el precio es de 3, obtengo 18. Cuando el precio es de 4, obtengo 11. Y cuando el precio es de 5, obtengo 6. Nótese, jóvenes, que a mayor precio, menor cantidad consumida. Entonces, si grafico eso, pues me da la demanda de A, la demanda de B, la demanda de C y la demanda del mercado. ¿Por qué? Pues porque la demanda del mercado es la suma horizontal de todos los consumidores individuales. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más sigue? Vamos a ver. Efecto total, efecto ingreso y efecto sustitución. Jóvenes, esta parte, a ver, déjenme aquí.